Bueno, le damos gracias al Señor y a todos los que están en las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hemos estado en todos estos domingos disertando o desarrollando el tema de la gracia. Hace tiempo hubo un escritor cristiano, escribió un libro llamado El despertar de la gracia, y él, inmediatamente que él escribe ese libro, se llama Charles Windows. Yo tenía ese libro, lo estoy buscando, porque él entra en la revelación de la gracia. Pero después otros más comenzaron a escribir otros libros en contra del despertar de la gracia, en la seducción de la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos manda a crecer en la gracia. La gracia fue muy cuestionada al principio, porque el apóstol Pablo comenzó a establecer lo que es la doctrina, podemos llamarla así, o la revelación de la gracia. Pablo comienza, el título es Crecer en la gracia. Comienza Pablo a mostrar la gracia. Al principio, en el siglo XVI, un monje llamado Martín Lutero, él ve que hace todo por el todo para no codiciar y para castigar lo que llamamos la concupiscencia, el hombre viejo. Martín Lutero no podía hacer nada. Entonces lee en esa escritura cuando dice, y el justo por su fe vivirá, y lee la libertad o la liberación que da el Señor a través de su gracia. Entonces Martín Lutero comienza a investigar el tema de la gracia, y es que Martín Lutero saca la tesis sobre la gracia y comienza a vivir sobre gracia. Porque es imposible que cada uno de nosotros podamos vivir guardando una ley o guardando cosas, rudimentos, ¿me entiendes? Que ha sido transmitido a través de dogmática para cada uno de nosotros. Es imposible. Nosotros, para vivir la fe en el Señor, tenemos que vivir en su gracia. Hoy vamos a tocar 4 puntos importantes sobre la gracia de Dios. Primero, el título que tenemos que vamos a desarrollar es el siguiente: nosotros tenemos que crecer en su gracia o crecer en la gracia. Si podamos ver, vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. ¿Cuál es el pasaje? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Leo, dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, cuando conseguimos la Biblia, encontramos que en Lucas 2:40 y Lucas 2:50, nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia. Y también contamos en Lucas 2:52, dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor Jesús se sometió en el crecimiento de la gracia, todos nosotros tenemos que someternos a ese crecimiento. Quiere decir que el tema crecer en la gracia no solamente es para nuestro Señor o para los apóstoles de la iglesia del primer siglo, sino es para cada uno de nosotros. El gran problema es que el enemigo ha tergiversado el tema y ha llevado a la gente a vivir por sus propios esfuerzos, o al hombre a sacar planteamientos, declaraciones de fe o cualquier cosa o dogmática para encargarle al hombre por el hombre, para que el hombre viva en base a eso. Y eso es lo que hace, esas reglas, esos rudimentos, esa regla o esos planteamientos, lo que trae como consecuencia un cansancio en el hombre, y el hombre no vive por la gracia de Dios. Ahora, todo lo obtenemos es por la gracia del Señor. Ahora, como hemos desarrollado y tenemos varias características de la gracia de Dios, la primera que vamos a comenzar a desarrollar es la siguiente: que por su gracia, su nombre, nosotros somos glorificados, o Él es glorificado en su gracia. Esa gracia la transmite a nosotros. Así que cada uno de nosotros somos llamados a participar, no solamente en ese crecimiento, sino que a través de su gloria, nosotros somos, su gloria hace, voy a explicar, su gloria hace como una transparencia, así como el sol, la luna refleja. Su gloria hace un reflejo en nosotros. Dios
reflejó su gloria en el rostro de Moisés, y Moisés tuvo que ponerse un velo porque su gloria no podía verse. El rostro de Moisés no lo podía ver porque el pueblo no podía contener lo que estaba en el rostro de Moisés. Era supuestamente la gloria de Dios. Cristo para nosotros es más grande. Su gloria, el reflejo de su gloria es tan grande en nosotros. Si nosotros comenzamos a entender ese reflejo, es así como el reflejo de la luna, de los rayos del sol le pegan a la luna y eso comienza a reflejar la luz que nosotros vemos en la noche a través de la luna, es porque el sol le pega a la luna. Así el gran sol, el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, pega su gloria hacia nosotros, y tú tienes que comenzar a reflejar la gloria de Dios en tu rostro, la gloria de Dios en tus hechos, la gloria de Dios en tu conducta, la gloria de Dios en tu toda característica, tiene que comenzar a reflejarla. Ahora, cada cristiano, cada hijo de Dios debe reflejar esa gloria. Lee, por favor. El texto es segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 11 y 12. Por favor, rapidito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 12. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar... Ya van, párate ahí. Estoy viendo que esto no pega. No. Leo, segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, ojo aquí, por digno de su llamamiento, y cumplas todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos que toda esta característica viene por su gracia, y todas las características que Pablo oraba que fuese posada, o estas virtudes que las tuviese la iglesia de Tesalónica, él habla de la gracia del Padre y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esa glorificación que recibe nuestro Señor a través del Padre sea comunicable o sea comunicada para nosotros en toda la estructura de Dios, en todo lo que Dios ofrece para nosotros. El paquete del plan de redención viene hacia nosotros. Ese paquete del plan de redención viene sobre nuestra vida a través de su gracia. Ese paquete del Padre, que el Padre toma en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Por eso que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, que Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, que lo ensalzó hasta lo sumo. O sea, que Jesús toma la preeminencia y toma nombre sobre todo nombre, porque ese nombre comenzara a ser glorificado. Ahí Dios lo glorifica a través del sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros, cuya redención pasó a nosotros, pasó a nuestras vidas, y por su gracia tuvimos esa redención. Todos estos atributos que nosotros comenzamos a disfrutar de parte del Padre, los vino a través de Jesucristo y fue en base a su gracia.
en base a su trono de gracia, en base a su trono de justicia, en base a su trono de misericordia, como hablábamos el domingo pasado. Entonces su gracia se manifiesta en nosotros. Su gracia viene con su gloria para una glorificación. No solamente en el Hijo, esa gloria o esa glorificación pasó a nosotros. Cuando tengamos tiempo, vamos a hablar que esa gloria está reflejada en nosotros. Pedro dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 19 en adelante, dice, en el 19 dice que ellos vieron la gloria de Dios cuando se manifestó a través del Padre en la transfiguración en el Monte Santo. Habla Pedro. Y esa gloria que ellos vieron, esa gloria fue transmitida, fue pasada para cada uno de ellos. Cuando hablamos de esa gloria, en su gracia, esa gloria pasa a nosotros. Nosotros somos participantes de su gloria eterna. Nosotros somos participantes de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que tú eres llamado a participar en eso. Tú eres llamado a participar en esa dimensión. Tú eres llamado a participar de esa naturaleza de Dios. No la naturaleza humana o la naturaleza tuya como hombre. Acuérdate que tenemos la naturaleza del primer Adán, pero también tenemos la naturaleza del segundo Adán. Nosotros comenzamos a participar de la naturaleza del segundo Adán. Lo que pasa es que nosotros nos confunde el enemigo y el viejo hombre nos confunde a nosotros y nos lleva clavados, sumergidos a participar de la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Pero ya la naturaleza del segundo Adán pasó a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tú y yo somos copartícipes de la naturaleza de Dios. Te lo he enseñado hasta la saciedad. Si nosotros somos copartícipes de la naturaleza de Dios, nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios. Y a través de su gracia viene a reflejar su gloria en nosotros. Su gracia viene a reflejar. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos de reflejar su gloria. Y nosotros estamos reflejando su gloria. Y como dice Pablo, en toda una eternidad. ¿Qué quiere decir? Que tú a partir del momento que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, por gracia, por medio de la fe, tú comienzas a disfrutar de todas estas bendiciones. El problema es, ¿cuál es el problema? Pregúntame, ¿cuál es el problema, apóstol? El problema es que tú no estás disfrutando de esa gloria, no estás disfrutando de esa gracia, por cuanto está en este sentido preso. ¿Preso en qué? En todos los movimientos y las características del viejo hombre. Estás preso, pero Dios te dice en esta tarde, suéltate de ahí. Ya Dios soltó, ya las amarras fueron sueltas, ya las cadenas fueron sueltas, ya la reja, ya el Espíritu Santo la abrió para que tú comiences a disfrutar del nuevo hombre, creado según Dios, creado según Jesucristo, para la gloria del Padre eterno. Así que Dios, somos participantes de eso y somos llamados para participar de esa gloria o de esa gracia. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos gracia. Nadie se ríe. Tú echas un chiste y se sale sin gracia. No tienes nada. Ahora, la gracia que está hablando la Biblia es una gracia eterna, es una gracia sobrenatural que Dios pone en nosotros. Y Dios dice, tenemos que crecer. La iglesia tiene que crecer en esa gracia. La iglesia tiene que manifestar esa gracia. La iglesia tiene que entrar a caminar en una dimensión de gracia. Cuando tú comienzas a crecer, Cristo crecía en esa dimensión. Él crecía en una dimensión de gracia, no solamente para los hombres, sino que también para el Padre. ¿Por qué? Porque la misma gracia del Padre lo protegía para que él comenzara a entrar en esa dimensión. No solamente entró en esa dimensión, sino que caminó y vivió en esa dimensión para enseñar a nosotros que tenemos que entrar en esa dimensión, que tenemos que crecer en esa dimensión, que tenemos que vivir en esa dimensión y que tenemos que comportarnos a la altura de lo que hemos recibido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con el hombre? ¿O qué es lo que pasa con nosotros? Que el comportamiento de nosotros no está a la altura de lo que debemos estar cada uno de nosotros. Ayer era el domingo, ¿qué era el domingo? Bueno, el domingo era los bichitos. Ahora hay una mosca que está por aquí. No sé qué es lo que está por aquí. Está fastidiando mucho. Entonces, nosotros, Dios nos llamó a eso. Nos llamó a qué? A participar de esa bendición. No voy a abrir mucho la boca porque esta mosquita me
Me está persiguiendo. Ok, entramos, escúcheme. El primer punto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado a través de su gracia. Y esa gracia Él la transmite, la pasa a nosotros. Segundo punto. Dios da mayor gracia a los humildes. Ayúdame, por favor. En Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. Y primera de Pedro 5, 5 y 10. Lee Santiago. 6 y 7. 6 y 7. 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5, 5 y después pasa el 10. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 10. El 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una característica principal para recibir la gracia mayor. ¿Cuál es? Voy a repetir, lo leímos, no escucharon lo que es la lectura. Hay una característica superior para recibir la gracia mayor. ¿Cuál es? La humildad. Digan todo, humildad. Todo, humildad. Humildad. Él da gracia a los humildes, pero resiste a quienes. ¿A quiénes resiste Dios? ¿A quiénes resiste Dios? Digan todo, soberbio. Tú no lo dices porque la tienes ahí encaletada. La soberbia la tienes encaletada. Por eso que no lo dices. La tienes ahí como dice el apóstol Camacho. Está caleta. Entonces los soberbios Dios los resiste. A los humildes hay una característica. Los humildes recibimos una gracia mayor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que hay una gracia menor y una gracia mayor? No, Pablo, ese es un hebraísmo. Pablo, para mostrar que la gracia de Dios es superior a lo que tú puedes imaginar, la llama gracia mayor, porque es la misma gracia que emana del trono de Dios. ¿Ok? No hay gracia menor ni gracia de una gracia mayor. Él, para ilustrarlo bien, él hace para que puedas entender que la gracia de Dios va sobre todo pensamiento. Es insondable. Tú no te puedes imaginar, no te imaginas de qué tamaño es esa gracia. Partiendo de ese principio, por eso que él dice que él da mayor gracia. O sea, que él puede llegar a una gracia. Aquel que opera en orgullo, en vanagloria, no. Él está operando en la gracia del hombre, o una gracia natural de él, de hombre viejo. Pero rotundamente o negativamente no tiene nada que ver con la gracia de Dios que emana del hombre viejo, de la nueva criatura, el hombre nuevo según creado, según Dios, según el Espíritu Santo. Y cuando tú te humillas, tú eres exaltado, tú eres ensalzado por Dios, porque te humilla. O sea, tú apartas a un lado la soberbia, tú apartas a un lado la altivez y te humilla delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios. Pedro dice que el que se humilla delante de la poderosa mano de Dios va a ser exaltado cuando venga el tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros caminamos en humildad y nos humillamos paulatinamente todos los días por su misericordia, tú vas a hallar la gracia de Dios, tú vas a hallar la bendición de Dios. Ahora, Pablo dice que es mayor. No, la gracia de Dios es completa, es una sola gracia que está estructurada en varias facetas o en varias características de acciones de beneficio
beneficio para nosotros. Esas acciones y esos beneficios está estructurada esa gracia. Es de multiforme, viene de múltiples maneras, pero es una sola. Ahora, ¿quién activa esa gracia? ¿Quién activa esa múltiple manera de la gracia? Tú, cuando te humillas, activa esa multimanera de la gracia de Dios sobre tu vida. Por eso el hombre tiene que caminar en humildad. Por eso nosotros tenemos que caminar, ser humilde de condición, ser humilde de espíritu, humilde dentro de nosotros. No hay muchas personas que se equivocan, que dicen que el estar así, por lo menos en un ejemplo, el estar pasivo o ser así o ser esto, no, es una falsa humildad. La humildad viene en el corazón del hombre y de la mujer de Dios. La humildad la transmite Dios a través de su palabra, a través de un cambio y un sometimiento de cada uno de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuya humildad va a aflorar cuando sea el tiempo que tú tienes que sacarla. Esa humildad, cuando tú saques esa humildad, Dios va a chequear, Dios va a pasar revista, Dios va a pasar sus lentes sobre cada hombre y cada mujer que ofrece esa humildad, que está moviéndose en esa humildad. Cuando nosotros nos movemos en esa humildad, vamos a recibir los beneficios de ser humildes, los beneficios por los cuales estamos humillando delante de Dios. Por eso que Pablo dice que a los humildes Dios da mayor gracia. Caminamos en la gracia. Glorificamos al nombre de Dios, entender la gracia. Dice 2, Dios da mayor gracia. Es la misma. Ahora vea, Pablo dice en 2 Corintios 6, del 1 al 3, no debemos recibir en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Pero pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? A veces nosotros no disfrutamos de la gracia de Dios. A veces nosotros no entendemos lo que es eso. Por eso es que estamos estudiándola, estamos presentándola, estamos predicando o dando estudios sobre la gracia de Dios. Es para que podamos entender que a veces por ignorancia, porque la Biblia dice en Oseas 4:6, ¿por qué pereció mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. Por ignorancia, a veces nosotros hacemos vana la gracia de Dios. Lee, Noemí, por favor. El texto que di, ¿lo tomaste? ¿No lo copiaste? 2 Corintios 6, 1 al 3. Tercer punto, no recibir en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios, para que están anotando, 6, 1 al 3. Así pues, vosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, de aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Lee Gálatas capítulo 5, 3 al 4, creo. O 4 al 5. Gálatas capítulo 5, del 4 al 5. Por favor, rápido. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, déjalo ahí. Escúchame. Los que comenzaron a formularse en tal sentido normas, preceptos con referente a leyes para establecerla dentro de la iglesia para que todos vivamos bajo esos planteamientos de normas y leyes. Eso no tiene nada que ver con la gracia, porque la gracia no tiene que ver por mérito. La gracia, Dios derramó su gracia sobre ti, punto. No importando cómo tú eras. El caso de Zaqueo. Dios derramó su gracia sobre Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. ¿Quién era el publicano? El publicano era el que cobraba los impuestos
en Israel en ese tiempo, en Palestina, en los tiempos de Jesús, para llevarlo a Roma. Pero él agarraba su tajada. Si él tenía que cobrar, por ejemplo, el 10%, él cobraba el 15%, el 20% de impuestos, pero lo demás, el excedente le tocaba a él. Y en ese sentido empobrecía el pueblo. Entonces a él le quedaba su parte. Lo que era Zaqueo y Mateo eran publicanos. Publicano era un cobrador de impuestos. Ahora, ¿qué pasa? La gracia de Dios llegó a casa de Zaqueo. No importando la condición, Zaqueo no tuvo que hacer nada para que Jesús, nuestro Señor, fuera a su casa. ¿Ya me están entendiendo? ¿Ya están entendiendo? Zaqueo chiquitico se montó en el sicomoro, o sea, Jesús lo vio. Fíjate que Jesús primero lo vi. Y le dice, es necesario que yo descienda ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y él salió corriendo a prepararle la casa al Señor. Y cuando el Señor llega allí, él entiende que había robado y él dice, lo voy a dar cuadruplicado a lo que he robado, a lo que he ofendido. Cuando él actúa así, el Señor dice, a través de la actuación de Zaqueo, verdaderamente tú, un hijo de Abraham, llegó la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque la actitud de Zaqueo fue una actitud de responder o reaccionar a la gracia. Cada uno de nosotros tenemos actitudes que se presentan en múltiples características en nuestra vida diaria. Esas actitudes que nosotros se nos presentan, esas actitudes, esas características de cómo debemos actuar, eso va a reflejar la gracia de Dios en tu vida, la gracia de Dios en ti. El perdonar, por ejemplo, el perdonar. A veces nosotros no perdonamos a la gente y tú crees que te la perdonaste, pero no perdonaste nada. Perdonaste de labio. Y a veces esa falta de perdón se refleja en nuestras vidas, condenando, y a veces condenando o criticando o chismeando, se refleja esa falta de perdón. Y el gran problema de la gente, que la gente pasa por las iglesias evangélicas y a no entender la gracia, a no entender el despertar de la gracia, los beneficios de la gracia, el gran problema y uno de los beneficios del perdón, extender el perdón, no solamente perdonar a la persona que tú le hiciste daño o a la persona que te hicieron daño, no, sino perdonarte a ti mismo, porque el gran problema de la gente es que no se perdonan a sí mismos y siguen condenándose. La gracia de Dios es tan grande que Dios nos perdonó a nosotros, que Dios nos perdonó, Él nos manda que nos perdonemos a nosotros mismos, porque el gran problema del hombre y de la mujer de Dios es que nunca se ha perdonado a sí mismo. Por eso seguimos peleando, por eso seguimos nosotros acusando, por eso seguimos nosotros en tal caso rechazando a los demás, y no podemos, tenemos que hacer un alto allí, hacer un paréntesis allí y reflejarnos nosotros, como decía la profeta Noemí al principio, reflejarnos nosotros en una introspectiva de hacia adentro, a ver cómo estamos. Ahora, cuando tú haces un juicio a la ligera, cuando emites un juicio sin razón, cuando emites un juicio fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios sobre una persona, sobre cuando te levantas falsos testimonios sin ver nada, sin saber nada, tú eres una persona que no te ha perdonado a ti mismo. ¿Por qué? Porque el rechazo está dentro de ti. Si el rechazo está dentro de ti, no estás disfrutando de la gracia de Dios, hermano querido, porque es tan grande extender el perdón, es tan grande perdonar, que Dios dijo, mira, escúchame, una cosa que limita a Dios es cuando el hombre no perdona. Escúchame, Dios dijo así, el Padre dijo que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te va a perdonar a ti. Ahora, tranca la gracia de Dios, tranca el trono de Dios, la gracia, la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué lo tranca? Porque el hombre y la mujer que está accionando sobre preceptos, sobre mandamientos de hombres, sobre cosas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esto no viene por mérito, chicos. Tú no te merecías la gracia de Dios. Tú te merecías el castigo eterno. Y Dios te dio gracia, te dio salvación, te dio vida eterna, te lavó, te limpió a través de su sangre, te dio santidad, te dio sanidad, te dio todo, te dio billete, te ha dado todo, te puso hermoso, te puso bonito. Entonces, ¿qué? Eso fue por la gracia de Dios, no porque tú eras bello, porque tú te lo merecías. Tú te merecías el castigo eterno.
Entonces tenemos que entender, hermano, que a veces agarramos a los hermanitos y ¿cómo? Lo bataqueamos y pasamos con listo, limpiamos el piso con el nombre de los hermanos. Y eso no es gracia. Eso es que tú quieres aparentar que tú eres más santo que el otro. Y tú no eres más santo que el otro. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Qué dijeron los fariseos y el pueblo y los saduceos y los escribas? Ve, entró en la casa de un hombre pecador. ¿No dijeron? En la casa de Saqueo, ¿no dijeron? Pues ellos eran como yo digo, el control de calidad. Ellos controlaban todo. Ellos indicaban y decían lo que la gente tenía que hacer y cómo la gente tenía que comportarse. ¿Y a quién estaban criticando ellos? ¿A quién estaban criticando ellos? ¿A quién estaban criticando ellos? ¿A quién estaban criticando ellos? Al Hijo de Dios, al Creador. Póngalo así, Jesús, que es Salvador. Pero póngalo así, al Altísimo, a su Creador, al Creador del cielo y la tierra, al Creador de todo el universo, al Redentor, al que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nada menos y nada más. Escúchame, a veces tu crítica, ojo aquí, no estoy hablando, esta iglesia no hace crítica, ¿no? Es la vecina, la iglesia que queda ahí en la esquina. A veces tu crítica no sabe a quién la está dirigiendo. A veces tu crítica es la que te tiene así, atado, sin disfrutar las bendiciones, los beneficios, la benéfica mano de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo te condenas, tú mismo trancas el chorro, tú mismo trancas las bendiciones, porque del trono de Dios no puede emanar gracia a un hombre, a una mujer que se la pasa criticando a los demás, que se la pasa injuriando o haciendo juicio preestablecido en la vida de otra persona. Mira, ponte el tape. Es mejor, como decía una actriz cómica en La Rochela hace tiempo, los que son viejos se deben acordar. Yo me sé el nombre, dice: yo me he visto de color y me cierro la boca. Vístete de color y yo no sé cómo te vas a vestir, pero cierra tu boca, porque el beneficio de las bendiciones de Dios no lo estás recibiendo, porque estás trancando. ¿Cómo lo tranca? Porque tú te crees superior a los demás. Tú no eres superior a los demás. Nosotros no somos superiores a los demás. Delante de Dios, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y todos estamos para obtener esa gracia. A veces que lo que Dios suelta el cetro, le suelta la gracia, tiene más beneficio que nosotros. Entonces tú dices: ay, Dios hace eso de personas, le da a él pero no a mí. ¿Qué pasa? Entonces comienza a envidiar lo del otro y comienza a hablar del otro. Cállate la boca y Dios te va a dar lo tuyo. Cuando tú comiences a actuar en justicia, cuando tú comiences a actuar en misericordia, a actuar en verdad, comienza a actuar así y Dios te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú necesitas, todo lo que tú le estás pidiendo. Pero tú tienes una doble vida. Basta de vivir doble vida. Vive la vida en Cristo, vive la vida contento, vive la vida en paz, vive la vida en humildad. Lo que Dios nos está demandando a nosotros, hermanos queridos, tenemos que entender que tenemos que crecer en esa gracia. Pero, hermano, hablando de los demás y injuriando y levantando falsos testimonios, y a veces, hermano, ahí no está la gracia de Dios. Eso detiene la gracia de Dios. Dios no le da. Porque tú, cuando asumes tal actitud, tú estás asumiendo una actitud superior como juez y eres altivo. Entonces, ¿cuál es la demostración? La demostración o la característica de una persona altiva. La persona que ve lo demás, sí, quiere que tú eres mejor que eso. San Pablo dijo, hablando del culto racional de nosotros, culto del raciocinio, culto de la mente, culto de la ciencia, culto científico, dice Romanos capítulo 1 dice:
No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es nuestro culto racional, culto de nuestra razón. El 2. El 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga acto, concepto de sí mismo, que debe tener, que empiece de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La que está repartiendo Dios es su gracia. Yo tengo que pensar hacia Antonio, hacia Sergio, hacia Edrison como superior a mí. No importa, yo soy el apóstol, no me interesa. Yo tengo el conocimiento, yo tengo todo, tengo el llamado, tengo todo. Ahorita hablamos del llamado en la gracia, pero cuando yo veo a mis discípulos como superiores a mí, ellos me van a ver a mí como superiores a ellos. Ellos saben qué es lo que es el manto que porto, cuál es la unción que porto. Ustedes saben todo eso, pero cuando yo lo veo a ustedes así, de esa manera, yo no tengo que juzgarlo a ustedes, yo no tengo que decirle a ustedes nada, porque lo que tengo que decir es corregirlo a lo que ustedes pueden estar haciendo fuera de la característica de ser un verdadero cristiano. Lo corrijo, pero nada que pase sobre eso. ¿Por qué? Porque mi concepto, mi mente no es superior a la suya, no es superior a la suya. Yo soy superior a ustedes por un llamado, por una unción, pero no en el concepto, en lo conceptual. Ustedes son un hombre igual que yo. Entonces, cuando yo comienzo, como dice Pablo, el concepto de Pablo rompió toda filosofía en su tiempo, toda filosofía de que venía de Aristóteles, de Platón, de toda esa filosofía. ¿Por qué rompe? Porque él dice, porque la filosofía hablaba la exaltación del hombre por el hombre, la exaltación de que el hombre que tenía más conocimiento es el más brillante, es el más notable, ese era el más notable. Ahora Pablo dice, no, aquí no vale el conocimiento, aquí lo que vale que la razón está sometida a un nivel de enseñanza de Dios, de doctrina de parte de Dios, y que la razón, el único que está por encima de nuestra razón, se llama el Señor Jesucristo. Viene a dictar la cátedra a través de su Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo, cuando yo someto a mi razón al plan y a la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, yo entro en la voluntad de Dios y comienzo a percibir del Padre, comienzo a caminar de la gracia del Padre. ¿Por qué? Porque mi razón, mi raciocinio está sujeto a la voluntad de Dios. Escúchame, tú quieres recibir bendición del Padre, tú quieres recibirlo del Padre, tú tienes que comenzar a poner tu mente, a elevar tu mente a la voluntad de Dios, a sujetar tu mente a la voluntad de Dios, crecer en la gracia de Dios, crecer en lo que Dios quiere que tú crezcas, y no crecer en los beneficios que Dios no quiere que tú crezcas. Y el gran problema de la iglesia es que está creciendo equivocadamente. Pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Está creciendo en las características que Dios no la mandó a crecer, que Dios no la mandó a actuar, que Dios no la mandó a señalar, que Dios no la mandó a ejecutar. No estamos creciendo en las características diferentes a lo que Dios nos mandó a hacer. Y tú ves que todo el mundo se están acusando, se acusan. Ahora, ¿qué pasa? Lee el texto 6:1 de 2 de Corintios. Dice, no recibir en vano. 6:1 de 2 de Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escúchame. Recibir en vano es ignorar, pasar por alto, usar toda ignorancia contra una virtud, y más allá que una virtud, porque no quiero entrar más allá de la gracia, del contenido que ella es y representa para nosotros, de una virtud que emana de Dios, que es Dios, que nosotros somos beneficiados, privilegiados por Cristo, que nos hace partícipe de esa gracia y de todo el paquete que ella incluye. ¿Ok? Entonces, pasar nosotros por alto e ignorar la gracia.
Ahora, ¿cómo ignoramos? Porque no sabemos. Por eso es que estamos estudiándola, estamos predicándola, y lo que quiero es que tú la entiendas y puedas vivir en base a eso. Ahora, no es un conocimiento filosófico de la gracia o teológico. No, es una vivencia. A partir de ahora yo me di cuenta, tenía un fastidio en estos días atrás. ¿Por qué? Porque que estamos necesitando nosotros y estamos necesitando que Dios toque a hermanos con promesas que han hecho para la construcción. Y yo tenía un fastidio porque no le voy a pedir. Yo estoy orando a Dios, Dios, ¿qué va a hacer eso? Dios en su gracia va a tocar y va a poner gracia en ellos para esto y para lo otro. Entonces, me estaban poniendo una presión en cuanto a eso. Me controlé, porque ya Dios me había enseñado. Usted no sabe cuando estuvimos buscando inversionistas para comprar el club, ya Dios me enseñó allí. Ahora, lo del club nos lleva a nosotros, la compra, me llevó a mí y a ustedes también nos llevó a entender que no era así, a entender que es por la gracia de Dios. Y ahorita yo estoy tranquilo. A veces en la mañana me tomo mi café y cuando vengo a predicar me tomo mi té. ¿Por qué estamos tranquilos? ¿Por qué? Porque es por la gracia de Dios. Si vamos a construir es por su gracia. Y si vamos a orar para que Dios tenga la lluvia, mientras que estemos aquí, vamos a orar para que Dios lo haga. Pero es por su gracia. Y Dios quiere tocar no solamente a algunos inversionistas que ya ellos plantearon, dar una semilla para el local. No nos vamos a tener a eso. No, Dios quiere tocar a cada corazón, a cada bolsillo de los que están aquí sentados. Porque Dios le quiere hacer probar, o le va a probar a usted, cuando usted comience a dar por su gracia y por su misericordia. En unos puntos no lo quise poner, pero el Espíritu Santo sabe hacer las cosas. Por su gracia y por su misericordia, cuando usted comienza a dar, va a ver cómo Dios le va a multiplicar y cómo Dios va a comenzar a producir cada dólar o cada centavo que usted vaya a ofrendar, que usted dé con un corazón limpio, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Comience a apoyar la construcción de Dios, comience a apoyar la obra de Dios. Dios va a comenzar a derramar su gracia, su bendición sobre ustedes. Ya Dios comenzó a derramar gracia, derramar bendición sobre algunos de ustedes. Ahora Dios no quiere derramar gracia ni bendición sobre algunos. Dios quiere derramar gracia y bendición sobre todos los que están sentados aquí. Por eso la bendición de Dios va a venir como la lluvia temprana y tardía sobre tu vida. Pero tiene que cambiar de perspectiva, tiene que cambiar de la forma, la manera de ver las cosas de Dios. Porque hoy tú te aferras a tu necesidad, pero cuando tú sueltas eso, Dios no está viendo la necesidad que tú tienes, sino que Dios en su gracia te va a dar verdaderamente lo que necesitas. A veces nos aferramos a las cosas que estamos recibiendo de Dios. El cuarto y último punto es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos da entrada a esta gracia. O sea, no solamente vamos a crecer, hay una entrada, hay una puerta que Dios está abriendo. Romanos 5.1. Romanos 5.2 y Romanos 3.23 al 25. Lee 5.2 primero. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Busca el 3.23 al 25. Vea, estamos firmes, entramos en esta gracia. ¿Qué es lo que dice Romano? ¿Entramos o no entramos? Amén. ¿Entramos? Amén. ¿Usted cree que la Biblia está mintiendo? El 5.1 dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viene el texto, ya estamos justificados. La misma fe nos dio entrada a la gracia. Tú y yo entramos por fe
a esa gracia y centrarte, tú estás disfrutando de la bendición y de la gracia de Dios. Ahora, por ahí un pero esa gracia o ese disfrute o cuyas características del disfrute debe verse, se debe ver. Pero el problema que estamos ahorita nosotros, escúchame, no tiene nada que ver con Venezuela y la estructura como está Venezuela políticamente o económicamente como está Venezuela ahorita. Eso no tiene nada que ver. Porque países más pobres que Venezuela hay hombres y mujeres de Dios disfrutando de esa gracia de Dios porque entendieron lo que es caminar en gracia. Ahora, fíjate tú, no tiene nada que ver con la estructura que hay. Eso tiene que ver con la fe y el empeño que tú le pongas en vivir sujeto, vivir en la dimensión de esa gracia y caminar en esa gracia. Ya entraste, tienes que crecer. Ya entraste, estás creciendo, viene la gloria de Dios, viene la característica. Escúchame, hermano. O agárrate de la silla. Escuchen lo que le voy a soltar aquí. Muchos de ustedes han entrado, están disfrutando de esa dimensión de la gracia de Dios, pero no ha entendido esa dimensión o no se han dado cuenta que están caminando en esa dimensión por desconocer. Ahora los ojos son abiertos. Los ojos son abiertos a través de la palabra. Los ojos son abiertos porque la palabra de Dios predicada viene a abrir los ojos, viene a traer revelación, viene a traer a quitar la cortina, a quitar la tela de araña. Por lo tanto, yo en esta tarde, noche, yo te digo que la tela de araña que tú tenías fue quitada. El manto negro que estaba en tus ojos ya es quitado. Tú ya estás disfrutando porque como no lo sabía, escúchame, pero el conocimiento te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. El conocimiento y una verdad te entra en una dimensión de unción, en una dimensión de revelación. Si la revelación vino a tu vida en esta noche, si la revelación vino a tu vida en este instante, en este momento, tienes que entender que tú estabas viviendo en esa dimensión. Lo que pasa que no lo sabía, ahora lo sabe, y al saberlo vas a comenzar a disfrutar en esa dimensión todo lo que Dios tiene para tu vida. Y basta ya de andar esa limpieza y esas cosas. Mira, escúchame, no te pongas a ver la condición del país. Meses atrás caímos en la condición del país. No es la condición del país, no es la condición del país, es nuestra condición delante de Dios.